Buenos días, soy Marcela Villafañe, médico clínico, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Semiología y para proseguir con el desarrollo de este curso de acompañamiento de apoyo teórico de semiología y siguiendo con el temario propuesto luego del desarrollo del importante tema que es abdomen agudo, vamos a ocuparnos en el día de la fecha de síntomas que están muy relacionados con patologías localizadas en el aparato digestivo. Hoy entonces nos ocuparemos de tres temas muy importantes: disfagia, dispepsia y hemorragias digestivas. Cuando vamos observando estas imágenes, claramente podemos notar que ellas ilustran o expresan en diferente modo y en diferentes ubicaciones una dificultad para la progresión de los alimentos a través de la parte superior del aparato digestivo. Es decir, aquellos alimentos que ya fueron masticados y que deben ser deglutidos y luego transitar a través de la estructura esofágica. Todas estas imágenes, entonces, nos llevan a pensar en que estos pacientes pueden manifestar como motivo de consulta un síntoma denominado disfagia. Una vez que mediante el interrogatorio se detectó que el motivo de consulta es disfagia, tendremos que tratar de realizar la ubicación o localización del proceso, tratando de diferenciar si se trata de una disfagia alta, orofaringia o disglusia, o si se trata de una disfagia claramente esofágica. En la disfagia orofaringia, el paciente tiene claramente dificultad o malestar para pasar los alimentos desde la boca hacia la faringe. Quiere decir que procesos o patologías localizados en la boca o en la faringe pueden generar este síntoma, para lo cual se hace necesario un examen minucioso de la cavidad oral y también de la faringe. En el caso de las disfagias que son de origen esofágico, hay una dificultad para el transporte del bolo alimenticio a lo largo del esófago y que en este caso puede obedecer tanto a enfermedades orgánicas como a enfermedades funcionales motoras. Entonces, la disfagia como la dificultad o malestar para el pasaje, la progresión o el tránsito del bolo alimenticio desde la boca hacia el esófago. Vamos a considerar otras circunstancias en las que muchas veces el paciente nos refiere dolor en la deglución, denominada odinofagia, o muchas circunstancias en las que disfagia y dolor se encuentran presentes, combinadas, hablando en este caso de odinodisfagia, reservando el término de afagia cuando el paciente tiene imposibilidad absoluta de deglutir todo tipo de alimentos, sólidos y líquidos. Para facilitar entonces el estudio semiológico de las disfagias, se propone una clasificación que las diferencia, hablando por un lado de disfagias orgánicas y por el otro lado de disfagias funcionales.
En el caso de las disfagias orgánicas, ¿verdad? También denominadas progresivas o lógicas, estas tienen la característica de ser permanentes y progresivas. Generalmente van a comenzar siendo para los alimentos más sólidos, más consistentes, luego para los blandos y semiblandos y finalmente para los líquidos. Cuando llega esta circunstancia, el estado general del paciente se compromete con una importante pérdida de peso y aún con estados de deshidratación. Dentro de las patologías que pueden causar este tipo de disfagia orgánica, vamos a mencionar esofagitis y dentro de los procesos inflamatorios del esófago, aquellos que son causados por la ingesta de sustancias cáusticas como nafta, ácido clorhídrico o amoníaco, la ingestión de comidas muy ricas en irritantes o en alcohol o muy calientes o muy frías, suelen ser responsables de estos procesos de esofagitis, al igual que el antecedente de reflujo gastroesofágico, que muchas veces es el responsable de la generación de la esofagitis y de úlceras esofágicas o de úlceras pépticas. También debemos pensar en la posibilidad de la existencia de alguna neoplasia, un carcinoma, donde muchas veces mediante el interrogatorio podemos detectar la presencia de ciertos antecedentes personales que me ponen en la pista, como por ejemplo alcoholismo, tabaquismo, alguna lesión cicatrizal esofágica, y a su vez estos tumores pueden tomar diferente forma, lo que se van a evidenciar mediante la utilización de métodos complementarios como una RX contrastada o mediante la realización de una endoscopía. También hay que mencionar como causa de disfagia orgánica los divertículos, que son prominencias circunscriptas en forma de saco de la pared esofágica y que entra en comunicación con el conducto esofágico mediante un cuello estrecho. Según el mecanismo de formación, estos divertículos pueden ser por pulsión, en la que existe una zona de debilidad parietal congénita, o bien por tracción, en el que por un proceso inflamatorio extraesofágico retráctil, desde afuera atrae la pared esofágica, produciendo esta proyección sacular del órgano. Estos divertículos pueden tener diferentes localizaciones, pueden ser altos, ubicarse a nivel del cuello, pueden estar más o menos a la altura de la bifurcación de la tráquea en los bronquiofuentes, a lo cual denominaremos epibronquiales, o puede estar cerca del diafragma, a lo cual denominaremos epifrénico. Semiológicamente, estos divertículos pueden pasar por varias etapas que son totalmente asintomáticas y luego se establece la etapa de disfagia. A su vez, esta etapa de disfagia puede ser menor, donde el paciente solo refiere quemazón o una raspadura en el cuello, que se presenta en forma intermitente y caprichosa para alimentos líquidos y sólidos, pero cuando ya está constituida la bolsa diverticular, se presenta una disfagia muy ostensible, puesto que la bolsa aumenta a un tamaño suficiente, se rellena con los alimentos que son ingeridos y en este momento la dificultad al tránsito del bolo alimenticio se acompaña de regurgitación. Esta regurgitación que muchas veces suele aliviar la sintomatología y que a veces adopta el carácter de ser intencional. El paciente adopta para ello ciertas posiciones especiales que le permiten expulsar ese contenido. Cuando uno observa el contenido expulsado, se caracteriza porque es un contenido mucoso y con fetidez. Por otro lado, si la ubicación del divertículo es alta, cervical, puede notarse una tumoración en la región lateral del cuello
que se deprime cuando se presiona digitalmente y también desaparece tras la regurgitación. Respecto de las disfagias que son funcionales, en ellas podemos decir, ¿verdad?, que son procesos que se denominan intermitentes, también algunos autores les denominan ilógicos, y se caracterizan porque son realmente discontinuos, sin una secuencia señalada en cuanto a la progresión para el tipo de alimentos que se mencionó para las orgánicas y que se presenta en forma muy caprichosa. En estos casos generalmente no se acompañan de alteraciones del estado general del paciente. Y como ejemplos se pueden mencionar los espasmos esofágicos, ¿sí? En el caso de estos espasmos esofágicos, son realmente contracciones sostenidas que determinan una estrechez del conducto y esa estrechez puede ser más o menos persistente en el tiempo. Generalmente uno piensa en esta causa en pacientes que son emotivos, que tienen antecedentes de neurosis o que están atravesando situaciones conflictivas emocionales o estrés. Estos pacientes, aparte de la disfagia, suelen referir otras manifestaciones de tipo de parestesias que las perciben en forma generalizada en el cuerpo y a nivel de la garganta pueden percibir una sensación de cuerpo extraño, lo cual se denomina bola histérica y que completarían las características de este síndrome de disfagia funcional. Tampoco debemos dejar de considerar que muchas veces estos espasmos pueden ser secundarios a otro tipo de lesiones u otro tipo de enfermedades, tanto esofágicas como extraesofágicas. Pueden ser secundarias, por ejemplo, a úlceras, a neoplasias, a esofagitis. Y considerando las causas extraesofágicas, podríamos tener en cuenta litiasis biliar, úlceras duodenales o otro tipo de situaciones como intoxicaciones con nicotina o estricnina. ¿Qué características van a tener? Bueno, se caracteriza por su presentación aguda, brusca, para líquidos o a veces es total para todo tipo de alimentos. Generalmente se acompaña de dolor, es intermitente en el curso de una comida e incluso a veces puede darse la circunstancia que se presentan en ciertas comidas sí y en otras no. Va acá una recomendación que quiero que tengan muy en cuenta y muy presente para hacer el seguimiento, la evolución y los controles posteriores de estos pacientes. Hay muchos casos en los que una patología orgánica, hablamos puntualmente de cáncer de esófago, se inicia con una disfagia de carácter estrictamente funcional. Así que, por favor, para tener en cuenta, para no desconsiderar estas circunstancias y en estos casos se va a hacer necesario un seguimiento estricto de estos pacientes para detectar a tiempo si es que existe o aparecen otro tipo de patologías, ¿verdad?, que son de carácter orgánico y que se iniciaron como algo absolutamente funcional. Si uno realiza una RX contrastada de estos pacientes con una disfagia funcional, puede observarse en ocasiones un espasmo anular, es decir, localizado, otras veces el espasmo del esófago es total, adoptando en este caso el esófago un aspecto filiforme o de hilo, y otras veces las zonas de espasmo son múltiples y separadas una de otras, lo que le da el aspecto de un tirabuzón o de un sacacorcho. La otra circunstancia o la otra patología que hay que considerar teniendo en cuenta el desarrollo de lo que son disfagias funcionales es la acalasia. En la acalasia, entonces se habla de que existe una perturbación motriz
en la que falta la relajación del cardias, existiendo una actividad motriz desordenada del cuerpo del esófago, generando un agrandamiento del mismo, situación que se denomina megaesófago. En cuanto a la etiología, hay autores que hablan de causas desconocidas y otros autores que proponen un proceso de denervación respecto de los plexos colinérgicos y que va a generar ondas peristálticas débiles, irregulares y no propulsivas que en definitiva determinan un anormal peristaltismo y que se va a completar con la ausencia de relajación del cardias. En estos pacientes, junto a la disfagia, se presenta regurgitación. Las regurgitaciones, que al principio son intermitentes, para luego hacerse permanentes, de aquellas que requieren maniobras para lograr trasponer el cardias, y se presentan en la mitad de la comida o hacia el final de la misma. Las regurgitaciones se van a caracterizar porque son tardías, son de un volumen importante, es decir, abundantes. El paciente no tiene que realizar esfuerzos para que ellas se produzcan y no están precedidas de náuseas. El olor de lo que se elimina es fétido y muchas veces el proceso es provocado por el paciente para aliviar la sintomatología y se va a acompañar de una disminución de peso muy importante cuando el proceso es de bastante tiempo, ¿sí? Y en muchas ocasiones también acompañado de deshidratación. Entonces, de esta manera, vemos cuáles son las características de una disfagia orgánica, una funcional, y se habló de las causas más frecuentes que pueden ocasionar este tipo de disfagia. Entonces les propongo ahora un cuadro comparativo en el cual, estudiando aparición, localización, evolución, tipos de comidas, si es que aparece o no dolor durante la manifestación disfágica, si es que el paciente debe realizar algún tipo de maniobra o gesto para mejorar el malestar, si aparecen síntomas y signos acompañantes, tener en cuenta la etiología y los exámenes complementarios, y podríamos hablar entonces de los dos tipos de disfagias que fueron mencionadas antes, en cuanto a las funcionales y en cuanto a las orgánicas. Aguda para las funcionales, crónica para la orgánica. La localización en cuanto al trayecto esofágico es variable en la funcional y va a estar siempre fija en la orgánica. En cuanto a la evolución, es intermitente, es discontinua en el curso de la misma comida para la funcional y va a ser progresiva y persistente para la orgánica. El tipo de comida en la funcional va a ser muy caprichoso. ¿Qué significa esto? Que a veces el paciente nos comenta que pudo ingerir perfectamente un alimento sólido, pero no puede tomar un alimento líquido. En el caso de las orgánicas, el tipo de comida es progresivo, o sea, primero para sólidos, después para alimentos blandos y luego para líquidos. En ambos puede haber dolor, ¿sí? Tal vez en uno sea como más de menor duración que en el otro. En cuanto a las maniobras, la realización de maniobras ayuda a la progresión del bolo alimenticio para las funcionales y no lo logra para las orgánicas. ¿A qué tipo de maniobras me refiero? Golpes en el pecho, golpes en la espalda, levantar los brazos, ingerir sorbos de agua, como para ayudar a la progresión del alimento. En cuanto a los síntomas y signos acompañantes, solo aparecen en las patologías orgánicas, donde hay importante pérdida de peso, desnutrición, deshidratación. Acá se mencionan las etiologías: espasmos, acalasia para las funcionales, esofagitis, úlcera, cáncer y divertículos para las orgánicas. Y en cuanto a los exámenes complementarios,
decimos que una radiografía contrastada y una endoscopía me pueden dar los signos característicos para orientarme hacia una forma funcional o hacia una forma orgánica. En esta imagen, para representar un ejemplo de lo que sería una disfagia orgánica, se presenta claramente una lesión neoplásica a nivel del esófago que muestra cómo altera la anatomía y cómo estrecha o estenosa el canal esofágico, causando disfagia que tendrá las características de una disfagia orgánica. Como ejemplo de disfagia funcional, estas imágenes que muestran claramente los espasmos múltiples a lo largo del esófago, dándole al mismo un aspecto de tirabuzón. Bueno, espero que sea útil esta presentación y que los ayude a comprender el tema en estudio. Muchas gracias.